Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familias. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que corresponde al voto, participando desde las urnas. En esta clase el propósito va a ser, por un lado, que ustedes reconozcan que la participación electoral es un derecho que fue conquistado por la ciudadanía y que hoy es fundamental para el buen funcionamiento de una democracia, y también, ¿cierto?, que ustedes reflexionen en torno a la importancia de votar. Tal como se ha mencionado aquí, el concepto clave a trabajar en esta oportunidad será el del sufragio o voto, que en el fondo es lo mismo. Estamos revisando lo que es la participación ciudadana y en particular hoy día vamos a hablar lo que es, ¿cierto?, el sufragio o el voto. ¿Qué podemos decir de él? ¿Cierto? Que el voto tiene ciertas características que son sumamente importantes al momento de participar políticamente. Primero, vamos a decir que el voto es personal, vale decir, yo no puedo pedirle a otra persona que vaya a votar por mí. Si yo no voy, ¿cierto? Es un tema, ¿cierto?, personal derechamente, ¿ya? Segundo, es igualitario, vale decir, cada persona en nuestro país que tiene las condiciones, que está habilitado para poder votar, tiene igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. En el fondo lo que se va a entender es que es una persona, un voto, sin importar a qué grupo social pertenezca, ¿cierto? A qué partido esté militando, sino que acá es la manifestación, ¿cierto?, de la voluntad de cada una de las personas que están participando de este proceso. Tercero, vamos a decir que el voto es secreto, vale decir, nadie me puede obligar a que yo informe por quién o qué idea, ¿cierto?, es la que yo he votado, la que yo he decidido. Cuarta característica es voluntario, vale decir que si yo quiero voy a votar y si no quiero, obviamente que no me presento a votar en el día que corresponde a las elecciones. Y el último, la última característica, que es en el fondo, queda como opcional de alguna manera, es que el voto sea siempre informado. Es necesario que yo sepa específicamente qué es lo que estoy votando, por quién estoy votando. Por eso, ¿cierto?, es que se desarrollan distintas campañas, ¿cierto?, para, para el momento, ¿cierto?, de las elecciones, ¿no?, ¿cierto?, de poder sufragar. Hay incluso hasta un periodo conocido como la campaña electoral. Por eso es importante que el voto también sea informado, tanto para la elección, ¿cierto?, de autoridades, como también, ¿cierto?, en las votaciones respecto a las consultas ciudadanas, como son los plebiscitos que ya próximamente vamos a estar viviendo como país. Por otro lado, es importante ir recordando un poco lo que ha significado la evolución del sufragio en nuestro país, ¿cierto? Desde que comienza a vivir tímidamente como un Estado independiente. Ya vamos a decir que primero existía lo que se conocía como el voto censitario, vale decir, solamente los hombres podían votar que eran mayores de 25 años, ¿ya? En este caso, que eran solteros o si estaban casados debían tener al menos 21 años de edad. Además se pedía de que se supieran leer y escribir y por sobre todo que posean una renta que se pueda acreditar. Vale decir, acá la mujer no podía votar, ¿cierto? Las personas en ese rango que van entre los 18 hacia arriba, ¿cierto?, no podían votar hasta esta edad establecida, ya sea 21 o 25 según el estado civil. ¿Cierto? Las personas analfabetas también quedaban excluidas, ¿cierto? Y también aquellas personas que no podían trabajar o que no podían acreditar esta renta. Y sobre todo, esta renta incluso se vinculaba un poco con la propiedad, ¿ya? Va pasando el tiempo y durante, sobre todo el siglo XX, ¿cierto? Vamos a encontrar que el voto empieza a avanzar hasta ser finalmente un voto universal, vale decir, un voto donde toda persona, ¿cierto?, puede sufragar, puede votar, sin importar, ¿cierto?, sin condiciones, salvo las que establece la ley, que la vamos a revisar un poco más adelante. Cuando hablamos, ¿cierto?, de este camino que se recorre desde el voto censitario hasta el voto, ¿cierto?, universal, vamos a considerar primero
que se elimina el requisito de tener una renta. Entonces ahora no importaba la condición socioeconómica para poder votar, pero sí, cierto, en ese momento importaba el tema de la edad, el tema, cierto, de saber leer y escribir y obviamente el no tener alguna discapacidad. Pasa el tiempo y se autoriza, después de una serie, cierto, de movimientos, se autoriza que la mujer también pueda empezar a votar. Primero lo va a hacer en elecciones municipales, ¿cierto? Va a elegir alcaldes o regidores que había en esa época que tenía la misma función. Y luego ya pasan a votar, ¿cierto? En las elecciones presidenciales y parlamentarias. Después se amplía el voto a las personas no videntes, ¿cierto? Las personas ciegas. Y también en paralelo se baja la mayoría de edad para poder votar de los 25 a los 18 años sin importar, ¿cierto? El estado civil. También se elimina lo que es el requisito de saber leer y escribir. Y de ahí, ¿cierto? Va pasando el tiempo, comenzamos el siglo XXI y el voto deja de ser obligatorio y pasa a ser voluntario. Y también, ¿cierto? Se da que en el caso de Chile, ¿cierto? Eh, se empiece a aceptar el voto extranjero, es decir, los chilenos residentes fuera del país que estén inscritos, ¿cierto? Según establezca la ley, podían votar, ¿cierto? Desde otras partes. Ahora, en cuanto al sufragio, ¿quiénes son las autoridades que elegimos nosotros por votación popular? Principalmente tenemos al presidente de la República, que lo elegimos cada 4 años. Tenemos también a los diputados y senadores, ¿cierto? Que se eligen cada 4 y 8 años respectivamente. A los gobernadores y consejeros regionales, ¿cierto? Que esto está aún, no se implementa recién, ahora en las próximas elecciones comenzaría a regir esta dinámica. Y también, ¿cierto? Tendría una duración de 4 años. Y finalmente a los alcaldes y concejales, ¿cierto? Dentro de lo que es el gobierno municipal, que también tienen una duración de 4 años. Ahora bien, en cuanto, ¿cierto? A la segunda parte de este tema, vamos a revisar quiénes son las personas que pueden votar, ¿cierto? Cuáles son los requisitos en el fondo eh, para los posibles electores. Primero se pide de que sean chilenos, vale decir, que tengan nacionalidad chilena y que sean también mayores de edad, vale decir, que tengan al menos 18 años al momento de participar de las elecciones, al momento de votar. Segundo, en el caso de los extranjeros, que tengan al menos 5 años viviendo de forma continua en el país. Tercero, también se permite el voto a los extranjeros que son hijos de chilenos y que vivan al menos un año en el territorio nacional. Y finalmente, los extranjeros que han obtenido la nacionalidad por gracia, vale decir, que se han destacado en alguna área, ¿cierto? De la cultura, el deporte, entre otros, ¿cierto? Y que ameriten ser reconocidos como chilenos a pesar, ¿cierto?, de ser extranjeros. Tenemos, ¿cierto?, algunos casos, ya sea de futbolistas, ¿cierto? Del mundo de las artes e incluso de las ciencias, que han obtenido este tipo de nacionalidad y por ende también, ¿cierto?, son considerados como chilenos con todos sus debidos derechos. Ahora bien, quienes no pueden votar, quienes, ¿cierto?, están excluidos de este proceso según lo que establece la ley y también, ¿cierto?, la Constitución, primero, aquellas personas que han sido declaradas interdictas, vale decir, aquellas personas que no pueden tomar decisiones por sí solas, en el fondo porque son consideradas dementes, que no están en su sano juicio. Segundo, aquellas personas que han sido condenadas por delito terrorista, ¿cierto? Por tráfico de estupefacientes, de drogas, y también por aquellas personas que la condena, ¿cierto?, sea de una pena aflictiva, vale decir, una pena que sea igual o superior a 5 años y un día. Tercero, también tenemos que se pierde, ¿cierto? Eh, no pueden votar en el fondo aquellas personas que han perdido la nacionalidad chilena. ¿Ya? Por ejemplo, si se dan cuenta en el caso del extranjero, como vemos en la primera columna, ¿ya? Y han cometido de repente algún delito, como están señalados allí, ¿cierto? Se les puede quitar la nacionalidad chilena, ya, por la residencia permanente, ¿cierto? Y pierden su condición de ser ciudadanos. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con estos extranjeros nacionalizados por gracia, que a lo mejor por voluntad propia han renunciado o bien, ¿cierto?, después como que
han hecho algún comentario, alguna manifestación, ¿cierto? O algún acto de desapruebo social, entonces también, ¿cierto? Se le retira el caso de se retira, ¿cierto? Su nacionalidad y por ende pierden su derecho a participar. Y cuarto, ya aquellas personas que han sido sancionadas por el Tribunal Constitucional, más que nada porque promueven instituciones antidemocráticas, vale decir, manifiestan y crean organismos que atentan contra la democracia en nuestro país. Todas esas personas, ¿cierto?, no pueden ejercer su ciudadanía, no pueden ejercer su derecho a voto. Para esta semana les quiero proponer que trabajemos en la guía que se acompaña con este video y corresponde a las páginas 58 al 61 del texto del estudiante. Allí ustedes van a tener que primero leer y revisar los recursos que aparecen en la página 58 y 59 para luego responder las preguntas que, cierto, están en la página 59. Posterior a ello, ustedes van a tener que revisar la infografía que aparece en las páginas 60 y 61 y de ahí ustedes responden la actividad propuesta en la página 61 que son justamente dos preguntas. Es, impor- es importante indicar que el plazo de entrega de esta actividad es el día viernes 21 de agosto. Recuerden que ante cualquier consulta o duda que ustedes puedan tener, me pueden escribir a los correos que allí están apareciendo o bien, ¿cierto?, ocupar los otros canales establecidos para este fin, sobre todo lo que es la mensajería por WhatsApp, ya sea a través del grupo de curso o bien con mensajes internos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.